Entonces, este es un asunto sumamente importante y desde la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, obviamente, estamos comprometidos a tener análisis de especialistas, análisis sumamente serios y detallados sobre las propuestas en materia de política exterior de México, precisamente pensando en cuál tiene que ser la proyección internacional que tiene que tener nuestro país en el próximo sexenio. Entonces, tomando en cuenta estas presentaciones que se hicieron el día de ayer en el debate presidencial, convocamos por parte de la MEI y específicamente del Comité de Política Exterior a cargo de la doctora Elodie Brun y la doctora Indra Labardini, para que especialistas de la MEI pudieran precisamente compartir sus impresiones, sus anotaciones específicas después de estas propuestas en materia de política exterior y de migración que se hicieron el día de ayer en este debate. Entonces, vamos a tener con nosotros para esta mesa de análisis a la doctora Guadalupe González del Colegio de México, al doctor Rafael Velázquez Flores de la Universidad Autónoma de Baja California y también al doctor Jorge Esquiabón de la Ibero Ciudad de México y el CIDE. Entonces, vamos a darles la palabra a cada uno de ellos precisamente para que puedan presentarnos sus reflexiones sobre estas temáticas. Adelante, doctora Guadalupe. Muy buenos días, un placer acompañarlos esta mañana de postdebate sobre política exterior y comenzaría diciendo que la parte del debate que vimos ayer los ciudadanos que se refirió a política exterior fue quizá la sección más pobre de todo el debate. Pobre en términos de concepto estratégico, pobre en términos de cobertura temática y mucho más pobre en términos de propuestas concretas. Lo que esto nos refleja es que en el caso de México, la relación o el peso del internacional en las campañas es muy menor. Y aquí encuentro un enorme contraste que debería, digamos, ser una llamada de alarma en México entre lo que ocurre en Estados Unidos, en la campaña actual norteamericana, y lo que ocurre en México. Las próximas elecciones en Estados Unidos del 2024 muy probablemente la van a decidir temas internacionales, desde la guerra en Irán, digo, en el Medio Oriente, el tema de Israel, la guerra, la ayuda a Ucrania, la guerra comercial con Estados Unidos, que ahorita es digamos, un eje temático importantísimo, y para México, de manera más importante, la migración y la seguridad fronteriza. Y México hoy es, está en el núcleo, en el centro del tema electoral norteamericano. Y en México, ayer en el debate, creo que la palabra TEMEC no se escuchó. No se escuchó la palabra, poco, digamos, eventualmente un triunfo de Trump, pero en ningún momento una mínima reflexión con respecto al impacto que para México puede tener la elección en Estados Unidos. Entonces, este contraste de lo que nos habla sobre todo es de que en el proceso electoral mexicano actual, ninguna de las dos candidatas más fuertes, ni el candidato Maínez, realmente tiene un interés genuino, profundo o antecedentes importantes en materia de política exterior. Es decir, no hay una pulsión, no hay un ánimo de leer o entender la realidad nacional en un contexto internacional. Entonces, esa, digamos, serían estas dos consideraciones de tipo general. Me llama también mucho la atención cómo es que llegan los candidatos al debate de anoche a hablar de política exterior y vienen de procesos políticos de construcción de campaña muy distintos, y vale la pena señalarlo. Mientras que la coalición Sigamos Haciendo Historia basó parte de la construcción de sus plataformas en general como de política exterior en base a una serie de foros, muchos foros, donde participaron actores muy distintos, escucharon muchísimas voces, y en realidad cuando uno ve las plataformas se da cuenta que básicamente del lado de la coalición hacemos historia, sigamos haciendo historia, de lo que vemos básicamente es como una colcha de retazos, ¿sí? Donde no hay un eje conductor. Del lado
de la coalición Fuerza y Corazón por México, lo que vimos fue un proceso de construcción muy distinto, que vino sobre todo a través de reuniones con expertos y especialistas. Hubo un documento, digamos, que coordinó Ángel Gurría, un experto en multilateralismo y en política exterior, ex canciller, hacia un programa de gobierno 2024, 2030, y allí, digamos, se fueron armando como propuestas de expertos. Entonces, y efectivamente, hay mayor, digamos, articulación del lado de la coalición Fuerza y Coalición por México. Y en lo que respecta a Movimiento Ciudadano, lo que hemos básicamente son 6 pequeños párrafos sobre política exterior y su plataforma. Y por otro lado, 6 párrafos que básicamente son una crítica a lo que se considera la política exterior del actual gobierno, como una política errática, poco profesional y alejada, digamos, de principios básicos como es la sustentabilidad, los derechos humanos y la no intervención en realidad. Entonces, cuando sumamos todo esto y vemos las plataformas, las intervenciones de los representantes de estas coaliciones en distintos foros, eh, sobre todo en universidades, yo creo, no sé qué dirán mis Rafa y Jorge, pero yo creo que estamos viendo en materia de política exterior no un debate entre tres, sino un debate entre dos proyectos, que tiene que ver con continuidad o cambio respecto del legado de la Cuarta Transformación. ¿Y cuál es el legado de la Cuarta Transformación? Cuando leemos, digamos, la plataforma de Sigamos Haciendo Historia, lo que encontramos básicamente son, digamos, 4 logros que se resaltan. Uno, el liderazgo de México en la recuperación de la CELAC, un liderazgo regional. Entonces, segundo, el hecho de un cambio de paradigma en materia de migración, de ir a las causas, ¿sí? Y 3, este tema de la nueva estrategia contra el tráfico de armas, enfocado tanto en la judicialización del tema en relación en Estados Unidos para fincarle responsabilidades a las empresas armamentistas, pero también en algunas propuestas eh, multilaterales. Entonces, bueno, dentro mismo de la propia plataforma, a esto se reduce básicamente el legado de política exterior que se resalta desde el punto de vista de la plataforma. Y ayer en realidad no se dijo absolutamente nada con respecto a cuál es la relación entre política interna y política exterior. No se dijo absolutamente nada con respecto a la diplomacia presidencial, al papel que juega la diplomacia presidencial. Hubo coincidencia entre los tres, en el sentido que era importante, digamos, fortalecer al servicio exterior y profesionalizarlo. El tema es que desde el punto de vista de la propuesta de continuidad, que es la de Claudia Sheinbaum, pues muchas de los logros que se resaltan resultan de alguna manera inconsistentes con las realidades, porque la relación con América Latina, pues este gobierno deja un distanciamiento enorme con la OEA, ¿sí? Y con todo el instrumental, además de lo que es el sistema interamericano de derechos humanos, que es sumamente sólido. También encontramos, digamos, relaciones rotas, ¿no? Con Venezuela, Perú, ¿sí? Una concentración de las relaciones con gobiernos ideológicamente afines, pero no necesariamente democráticos, una serie de dimes y diretes con respecto a un uso errático del principio de no intervención. Entonces, a final de cuentas, hay un desbalance entre lo que se vende como el logro de la Cuarta Transformación, como el primer piso de la Cuarta Transformación, y sobre ese piso, pues resulta relativamente endeble. Por otro lado, a mí me gustaría mencionar en relación el hecho de que la agenda de política exterior, yo diría de todos, es bastante acotada en términos geográficos, con sus asegúnes, pero la más acotada en términos geográficos, curiosamente, es la del oficialismo. En la plataforma se hablan básicamente, no hay más que 2 cosas, América del Norte y América Latina.
¿sí? Punto. No hay más que un tema, cooperación para el desarrollo, ¿sí? Y efectivamente, lo dijo ayer la candidata Sheinbaum, cambio climático. ¿Sí? Claro, el tema es cuál es la congruencia entre la propuesta de cambio climático global y la política nacional en materia energética, ¿no? Y ambiental interna. Y entonces, ¿qué vemos? No, ayer no se escuchó la palabra ONU, no se escuchó la palabra multilateral, ¿sí? No se habló de China, se habló de la relación con Estados Unidos, pero nadie habló del enorme reto que tenemos, que es la renegociación del TEMEC, y por otro lado, la conducción a futuro de todos los, digamos, demandas que tiene abierta México dentro de los términos de, el TEMEC y que el próximo gobierno va a tener que procesar. Lo que sí veo es una agenda de política exterior migratizada, entendiendo al mismo tiempo una manera de entender la migración, de nuevo, sin mucha articulación por parte de ninguno de los candidatos. ¿Sí? No hay por parte de ninguno una definición básica de la identidad de México en el mundo. Somos una potencia media, eso significa, tiene consecuencias en cómo actuamos en el sistema internacional. Somos más bien un país, una potencia emergente, en donde entonces el núcleo del centro es la economía, la relocalización, la diplomacia económica. Somos un país del sur global, somos un país eh, que forma parte de las naciones libres. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención una definición que tuvo Xochitl Gálvez en el discurso de la mañana, que dijo, se trata de recuperar la posición de México como parte del mundo de naciones libres. Ahí está definiendo digamos, un lugar en una visión del mundo, un mundo dividido entre democracias y no democracias. ¿Es eso lo que le conviene al país? Creo que hay que preguntarse en serio, ¿no? Si eso es si ese es el tipo de política exterior que vamos a querer, una política exterior que se suma básicamente a esta división entre democracias y no democracias. Y quedan pues muchísimos temas, sobre todo por definir qué son las estrategias. ¿Cuáles son las estrategias de México? Uno, para, digamos, aprovechar en lo que todos coincidieron, que es el proceso de relocalización. No hubo una sola propuesta concreta. Es muy probable, digamos, que Xochitl Gálvez, como lo dijo, de alguna manera por su vena empresarial, ¿no? Le ponga más atención a esto, pero ¿dónde está el sistema de inteligencia económica que vamos a requerir para traer buenas y mejores inversiones? ¿De qué manera México va articular la relocalización con una buena relación con Centroamérica, el Caribe y el norte de América del Sur, donde hay ciertas compatibilidades en lugar de establecer dificultades, digamos, competencias? Y por último, ¿dónde quedan nuestros socios estratégicos? ¿Cuáles son? Solo Maynes habló de Brasil como un potencial socio estratégico. ¿Eh? Entonces, realmente muy poco mundo, muy pocos diagnósticos, ¿no? Quizá esta idea por parte de la continuidad centrada en lo interno y en América Latina, con una visión relativamente pragmática de que hay que entenderse con Estados Unidos, cooperación con Estados Unidos, no subordinación, quién sabe qué quiera decir, después de el legado, digamos, de cooperación en materia migratoria, pues básicamente incondicional de México como muro, ¿sí? Pero ¿dónde están nuestros aliados? Maynes habló de Brasil. Fuera de eso, quedan tantas interrogantes que realmente me deja preocupada, preocupada el futuro de la política exterior en un momento en el que el mundo está pasando por un cambio de época. Y en México no hay visión estratégica, ni hay siquiera un diagnóstico puntual de los problemas que vamos a enfrentar en los primeros 3 años del próximo gobierno. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, doctora Guadalupe. Justo, pues usted ha puesto todos estos puntos, ¿no? En el que obviamente sí hay una preocupación, ¿no? Definitivamente
en términos de lo que vimos ayer del debate, digamos, de la poca profundidad y el poco tiempo, ¿no? que le dedicaron, y además el dominio también de los temas migratorios, digamos, que se considerara política exterior y migración, donde en realidad terminaron hablando un poquito más sobre migración que de política exterior, ¿no? Entonces, la poca visión que se está teniendo en ese sentido. Vamos a escuchar ahora entonces al doctor Jorge Esquiabón para saber cuáles fueron sus impresiones, cuáles son también, cuál es su propio análisis sobre este asunto. Muchísimas gracias, Adriana, por la generosa invitación de AMEI para participar en este conversatorio sobre las propuestas de política exterior en el proceso electoral 2024. Celebro que AMEI esté haciendo este tipo de foros y también aprovecho para saludar a quienes nos están viendo por Facebook, particularmente a Ana, a Omar, a Elodie y a todos los demás que se estén conectando si es que hubiera más. A ver, lo que yo quisiera hacer, y ya puse mi cronómetro para asegurarme de no pasarme del tiempo, es hacer no solo el análisis de lo que escuchamos ayer, la pobre discusión que hubo en el debate en materia de política exterior, sino también tomar un poco como hizo Walu, información de las plataformas, de las propuestas publicadas en materia de política exterior, fundamentalmente de las dos candidatas más importantes, aunque también reflejando un poco a Maynes, y también retomando la información del único debate entre supuestos expertos que ha habido en materia de política exterior, que fue el foro Ibero Dialoga, que organizamos aquí en la Ibero hace un par de semanas, en la cual participaron los tres encargados del área de política exterior de las tres campañas, y por lo tanto tuvimos una discusión un poquito más profunda, por así decirlo, de los temas, cosa que no se vio en el debate el día de ayer. Bueno, yo empezaría un poco repitiendo lo que dijo Walu. Es una tristeza la pobreza que vimos en el debate en materia de política exterior, y esto se explica justamente por lo poco relevante que son los temas internacionales en materia electoral en un país como México, y lo ha sido así no el día de hoy, sino siempre. Y esto refleja un poco el resultado que tenemos en el proyecto de investigación México, las Américas y el Mundo, en el cual hacemos una encuesta de política exterior y de relaciones internacionales para conocer las preferencias, pero también las prioridades de los mexicanos en materia de política exterior. Y cuando les preguntamos qué tanto les interesan los temas internacionales, solamente el 34% de los mexicanos dicen que les interesa algo o mucho, mientras que en temas nacionales sube más de 10 puntos a 46%. Entonces sí hay claramente un desinterés generalizado en México en temas políticos nacionales, solo 46, pero doblemente en temas internacionales, donde solo 34% lo hacen. Ahora, lo que sí vimos, y igual utilizó la palabra perfecta, fue una migratización de la discusión sobre los temas de política exterior. ¿Por qué? Porque justamente el único tema que tiene relevancia en materia electoral es el tema de mexicanos en el exterior fundamentalmente y de migración. Y la razón es muy sencilla. Finalmente también, como resultado de esta encuesta, que ya llevamos 20 años levantándola cada 2 años, pues vemos que aproximadamente el 20% de las familias mexicanas reciben remesas, que por cierto, como ustedes saben, han roto récords los últimos años, el último año, más de, bueno, casi 60,000 millones de dólares. Y también algo fundamental es que casi la mitad de los mexicanos, un poquito más de la mitad de los mexicanos, tenemos un familiar viviendo en los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Significa en buena medida que los temas de migración, y particularmente la migración como un tema de política exterior, sí importa a los mexicanos por ser un tema fundamentalmente de carácter familiar, es decir, son mis familiares, son mis vecinos, son mis amigos quienes viven en los Estados Unidos, y segundo, quienes están en buena medida manteniendo también buena parte del consumo, cuando menos una quinta parte de las familias mexicanas, a través de las remesas. Por lo tanto, el tema migratorio sí es un tema relevante en materia de política exterior. Ahora voy a hacer uso de mi frustración, y la frustración es este desinterés que hay en temas de política exterior. Desde mi punto de vista, es totalmente incoherente e inconsistente con la realidad mexicana, por la simple y sencilla razón de que México es un país
abierto al mundo. Es un país que tomó una decisión estratégica hace más de 30 años de cambiar su modelo económico y su estrategia de desarrollo de una economía cerrada, siguiendo el modelo de industrialización a través de la sustitución de importaciones, a tener ahora una economía abierta, de las más abiertas del mundo, al grado que casi el 80% del Producto Interno Bruto de este país es equivalente a la suma de importaciones y exportaciones en este país. ¿Qué significa eso? Que en gran medida el bienestar de los mexicanos depende en una buena política exterior y en unas buenas relaciones económicas y comerciales y financieras exteriores. Y a esto se suma justamente la coyuntura de la relocalización o el nearshoring, del cual estamos hablando, sobre la posibilidad de casi 100,000 millones de dólares que en esta pugna comercial fundamentalmente entre China y los Estados Unidos se acercarán hacia fundamentalmente el sur de Estados Unidos y probablemente México, del cual México el año pasado fue el más importante beneficiario con 30,000 millones de dólares. Por lo tanto, estamos en una coyuntura en donde es fundamental que la política exterior, por el bienestar de los mexicanos, por la seguridad, por el desarrollo nacional, fuera sustantivamente más importante. Y además somos finalmente, bueno, éramos la 12ª y ahorita somos la 15ª potencia en el mundo en términos económicos y la segunda en América Latina, y somos finalmente el socio más importante de la principal economía del mundo, de los Estados Unidos. Somos el principal socio comercial. Por lo tanto, México está en buena medida dependiendo de su bienestar y de su desarrollo de unas buenas relaciones internacionales. Y lo que vemos a cambio es que tanto en las plataformas como en el debate, pues pareciera que se nos pasa de noche la importancia. Pareciera un poco esta frase que utiliza el presidente de la República, que es medio cierta en términos de que la mejor política exterior es la política interna. Sí, totalmente cierto, señor presidente. Necesitamos una buena política interna para tener una buena política exterior. Pero la otra mitad de la ecuación es igualmente cierta. Para tener una buena política interna es necesario la política exterior que funja como esta palanca para el desarrollo nacional, que justamente es lo que tomamos como decisión en este cambio de modelo económico y estrategia de desarrollo. Y entonces enfrentamos esta complejidad de un mundo en crisis múltiple con las manos atadas, o cuando menos sin ideas, y como dijo Juan, sin estrategias. Y tenemos una crisis en la política exterior de México justamente por la reducción de las capacidades. He escrito mucho sobre esto, no los quiero aburrir, pero hay una caída importante en los recursos y del personal de la Cancillería mexicana. Segundo, tenemos una politización tremenda de la política exterior, donde buena parte de los nombramientos de titularidades en embajadas y consulados del mundo y al interior de la propia Cancillería, hasta niveles de jefatura, hasta niveles de direcciones de área, digo, subsecretarios es normal, directores generales era raro, pero ahora hasta directores de área en nombramientos de carácter político, y también una enorme reducción en la relevancia de lo internacional para la política interna en la actual administración y la falta de estrategia. Todo esto, ¿en qué se reduce? Justamente en una reducción de la presencia, de la influencia y de la importancia de México a nivel global, tanto en relaciones multilaterales como a nivel de relaciones bilaterales. Ahora, yéndonos a las plataformas políticas de las tres campañas. A ver, si yo tuviera que reducir en una frase la propuesta de la coalición Sigamos Haciendo Historia de Claudia Sheinbaum, sería el segundo piso de la cuarta transformación en materia de política exterior. Y lo peor del caso es que así lo plantea él, justamente esta propuesta de política exterior, esta plataforma, donde lo primero que hace en cada uno de los temas es hablar de los éxitos de la actual administración del presidente López Obrador en materia de política exterior, y justamente proponer que lo que se hará bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, en caso de triunfar en las elecciones del 2 de junio, sea justamente ponerle ese segundo piso. No les va a pasar como en el Repsamen. Si le meten un segundo piso a algo cuyas columnas, cuyo sustento de primer piso es tan endeble y tiene tantos problemas, pues vamos a tener un desastre en términos de que se va a colapsar el segundo piso, porque el primer piso pues tiene las problemáticas que justamente les acabo de comentar en estos 4 términos de reducción de capacidades, de profesionalización, de estrategias y de relevancia. Entonces es muy problemático verlo desde ese punto de vista. Ahora, si tuviera que
definir también en una sola frase la propuesta de Xóchitl Gálvez y de la coalición Fuerza y Corazón por México, sería justamente la recuperación de una política exterior de Estado previa a la que teníamos en la actual administración. Por lo tanto, justamente, y ahí me robó la idea Guadalupe, pero siempre ella ha sido más brillante que yo y por lo tanto coincidir con ella es un honor. Estamos viendo, a final de cuentas, tanto en la elección en general como en el tema de política exterior, dos opciones. La opción de la continuidad o la opción de regresar al camino institucional de la política pública. En pocas palabras, continuidad de la política o regresar a la política pública, pensándolo justamente en una lógica mucho más de estrategias, de objetivos y de un fortalecimiento de las capacidades profesionales de la política exterior de México. Y finalmente, si tuviera que definir en una sola frase a la propuesta de Álvarez Maínez, o de Maínez, como le gusta llamarse, sería justamente regresar a todos los lugares comunes sobre lo que se tiene que decir correctamente en materia de política exterior, y por lo tanto yo lo llamo un rompecabezas mal armado de piezas, que cada una de las piezas pues sí tiene un soundbite de lo que es correcto decir que se debe hacer en materia de política exterior, pero nunca logran ensamblarse de manera correcta estas piezas. Veo que llevo ya 10 minutos, entonces voy a ir muy rápido. Quería ir a cada uno de los temas rápidamente. A ver, me voy muy rápido en los temas, prometo no tomar más de 2 minutos adicionales. Primero, migración. Migración está visto desde la óptica de Xóchitl Gálvez, más en una propuesta de ver la migración como un fenómeno que ocurre y que por lo tanto hay que encontrar la manera de mejor administrarlo para que sea lo más regular, para que sea lo más seguro y fundamentalmente para que haya un mayor respeto de los derechos humanos, tanto de los mexicanos en el exterior como de los migrantes en tránsito a través del territorio mexicano. Mientras que el caso de Claudia Sheinbaum repite lo mismo que dice la actual administración, ir a las causas de la migración. Es decir, si queremos resolver el tema del fenómeno migratorio, lo que hay que hacer es que la migración sea una opción y no una obligación, por así decirlo, en términos de reducir. Bueno, hemos visto que cuando menos las propuestas que se han establecido en la actual administración de utilizar los programas insignia de la actual administración en materia de política exterior como Jóvenes Construyendo Futuro y el de, se me acaba de ir el nombre, Plantando Arbolitos, pongámosle rápidamente, pues es justamente tratar de supuestamente generar las condiciones en los países de origen, que ahora se replica en el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, pero también Cuba y también ahora a aquellos venezolanos que voluntariamente acepten ser repatriados a su país de origen. Y por lo tanto, lo que hemos visto es que en vez de generar menos migración, esto lo que hace es una liquidez que ha aumentado los flujos migratorios. En pocas palabras, no se puede atender las causas económicas de la migración si no se resuelve primero algo fundamental, que son las causas fundamentalmente políticas y de inseguridad y de destrucción institucional que tenemos en buena parte de los países de origen, fundamentalmente Guatemala, Honduras, El Salvador, pero también Cuba, también Nicaragua, también Venezuela y crecientemente también otros países de América del Sur. Por lo tanto, ahí es fallido. Ahora, en el tema de mexicanos en el exterior, es interesante cómo sí son dos cosas completamente diferentes. Lo que propone, sigamos haciendo historia, Claudia Sheinbaum, es fundamentalmente una lógica de documentación, es decir, darles servicios a los mexicanos en el exterior para temas como el Infonavit, como votar en el exterior, cómo facilitar retornos a través de otorgamiento de documentos. O sea, tienen esta idea y coincido con ella, por cierto, de que el mejor o la primera parte más importante en un proceso de protección es una buena documentación previa. Mientras que Xóchitl está mucho más enfocada en el fortalecimiento de los consulados mexicanos para dar protección a mexicanos en el exterior. Y eso es interesante porque se está proponiendo, digamos, dar más recursos, más capacidades y más personal a la Cancillería mexicana a través de la red consular más grande que tiene un país en otro, 52 consulados, en buena medida para atender a esa comunidad de primera, segunda, tercera y últimas generaciones de casi 40 millones de mexicanos. Bueno, rápido, me voy al multilateralismo. Una agenda amplia de temas de derechos humanos y de democracia, en el caso de Xóchitl Gálvez, y Claudia Sheinbaum, un tema.
El único tema que ha enfatizado el tema multilateral es algo que sí le llega ahí al corazón, que es el tema de medio ambiente y cambio climático. Bueno, Secretaría de Relaciones Exteriores y Servicio Exterior Mexicano, todos dicen que van a fortalecerlo, que van a profesionalizarlo, pero fue mucho más contundente Xóchitl diciendo en el debate muy particularmente que ella no va a nombrar a políticos, ni a exgobernadores, ni a gente cercana como representantes de México en el exterior. Por lo tanto, sí está hablando de una profesionalización en ese sentido. Y bueno, podría irme tráfico de drogas, comercio internacional, inversión extranjera, pero mi tiempo se ha ido y si en sus preguntas quieren cuestionarme sobre estos temas, con muchísimo gusto puedo ir a una mucho mayor profundidad. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Esquiavo. Bueno, usted nos ha dado todo un panorama mucho más amplio, ¿no? Sobre ya un poquito más detalladas estas propuestas que se tienen, sobre todo más en términos de las plataformas también, además de lo que escuchamos el día de ayer en el debate, ¿no? Porque obviamente las plataformas vienen un poquito, los documentos un poquito más detallados respecto a de las propuestas, ¿no? Sin embargo, sí, pues falta, ¿no? Como bien señalaba tanto la doctora Guadalupe, como el profesor Esquiabón, toda esta visión, ¿no? Que se requiere por parte de México en términos de cuál es esta visión de política exterior. Vamos a escuchar entonces ahora al doctor Rafael Velázquez Flores. Adelante, doctor. Muchas gracias, profesora Adriana. Agradezco a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales la invitación para participar en este panel. Me da mucho gusto compartirlo con dos grandes expertos, como son la profesora Guadalupe González y el doctor Jorge Esquiabón. Y pues este es un tema muy importante para los internacionalistas porque tenemos que discutir desde este momento cómo México se va a insertar en la dinámica internacional a partir del 2024. México no puede ser un país aislado, México tiene que involucrarse en los asuntos internacionales para, como ya lo mencionó el doctor Esquiabón, pues que se convierta la política exterior en un instrumento para el desarrollo interno. Entonces, este tema es sumamente importante. Desafortunadamente, para las campañas, la política exterior ha sido un tema secundario. Y esto no es nuevo. Desde hace mucho tiempo, en las discusiones en campaña, el tema de política exterior siempre ha estado en un tema secundario para los candidatos a la presidencia. Lo hemos visto a través de mucho tiempo, aunque en esta ocasión el debate sobre política exterior fue incluido con otros temas como fue migración, seguridad, democracia, etcétera, etcétera. Hace 6 años, recuerdo muy bien, en 2018 se organizó un debate exclusivo para los asuntos de política exterior y como la mayoría de ustedes saben, la sede fue la Universidad Autónoma de Baja California aquí en Tijuana. Entonces, en esta ocasión, pues el debate se concentró más en otros temas y la política exterior, dentro del debate de la política exterior, estuvo prácticamente aislado, con muy pocas referencias por parte de los tres candidatos. ¿Y por qué no es importante en las campañas? Pues en parte porque el tema de política exterior no genera de manera directa votos entre el electorado mexicano. Esto se debe principalmente, y ya lo mencionó en parte el doctor Esquiabón, al poco interés que tiene la sociedad mexicana en los asuntos internacionales. Efectivamente, esa es una de las razones por las cuales los candidatos no le toman mucha importancia al tema de la política exterior. Pero en segundo lugar, también los medios de comunicación no recogen el tema de política exterior. Yo estaba haciendo una revisión de los periódicos desde que empezó ya la campaña oficial y muy pocas veces hacen referencia a los temas internacionales y eso pues también genera que los candidatos pues, no le presten mucha atención al tema. Solamente recuerdo de manera explícita que los tres candidatos apoyaron la decisión del gobierno de López Obrador de romper relaciones diplomáticas con Ecuador luego de que el gobierno de ese país invadiera ilegalmente la Embajada de México en Quito. De hecho, por ejemplo, ayer en el debate no escuché la palabra Ecuador, no hay una visión de qué es lo que se tiene que hacer para recomponer las relaciones diplomáticas que México tiene con algunos países latinoamericanos. La administración de López Obrador tiene un récord de que 3 países nos declararon personas no gratas a diplomáticos mexicanos, incluyendo el presidente. Entonces, eso es de preocupar. Estos datos indican
que hay un problema en la política exterior de la actual administración y es necesario desde este momento ver cómo México se va a reinsertar o insertar en la dinámica internacional a partir de que tome posesión la siguiente o el siguiente presidente. En el caso de México, pues no, el tema de política exterior es secundario, como ya lo hemos mencionado aquí, no como en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, la posición del gobierno puede impactar en la votación y puede impactar en el resultado, ¿no? Yo estoy seguro que la posición que adopte en este momento Biden respecto al tema en Israel, pues eso puede cambiar el destino de la votación al final. O como por ejemplo en 1980, desde mi perspectiva, Carter, el presidente James Carter, perdió frente a Ronald Reagan por el tema de los rehenes en Teherán, ¿no? Como no lo pudo resolver, entonces gran parte del electorado consideró que el Partido Demócrata no estaba haciendo bien su trabajo, no estaba asumiendo el papel de Estados Unidos en el ámbito internacional que ellos pensaban, y por lo tanto, pues al final de cuentas ganó Ronald Reagan. En el caso de México, pues no hace mucha la diferencia si adoptamos una u otra posición en materia de relaciones internacionales. En el debate de ayer, yo también, al igual que mis colegas, salí muy decepcionado porque lo que más importaba era criticar al contrincante y no presentar propuestas serias, no presentar estrategias de política exterior que fueran inteligentes, que fueran acorde a la realidad. No hubo un diagnóstico de cuál es la situación internacional en este momento y cuáles son las alternativas que México puede tener ante esta situación. Me pareció desafortunado que se concentraran principalmente en los temas de seguridad, criticando unos a otros, y que la política exterior fuera mencionada de manera secundaria totalmente. Al igual que el profesor Esquiabón, yo también ya revisé los documentos y también me llevo sorpresas desagradables porque anteriormente he revisado los documentos yo recuerdo desde Vicente Fox, las propuestas de campaña de cada uno de los partidos políticos y eran sustantivas, tenían objetivos y estrategias, eran documentos amplios, ¿no? Revisé los documentos actuales y son muy escuetos. Ya el profesor Esquiavo nos dio un panorama general de cómo están las propuestas dentro de las tres candidaturas y me parece que no hay, en primer lugar, no hay un diagnóstico de cómo está la situación internacional y de los objetivos o estrategias que México puede adoptar ante esta situación. Lo que podemos ver es que pues, no les interesa el tema de política exterior, lo único que le interesa a la candidata de Morena es mantener la ventaja que tienen las encuestas, mientras que los otros candidatos pues solamente se dedican a criticar y atacar al partido Morena con el propósito de generar mayor beneficio electoral y eso a la larga pueda traer más votos, ¿no? Entonces, el tema de política exterior no ha sido un tema de importancia para las campañas en este año. Lo que me preocupa mucho es que si gana Morena, pueda haber continuidad en la política exterior, porque tanto en los documentos como en el debate vimos esta apuesta que tiene la candidata Claudia Sheinbaum para darle continuidad a la política exterior, para mantener una política exterior basada en los principios como lo mencionan tanto ella y el documento, como lo ha tenido el presidente López Obrador. El problema es que en este sexenio hemos tenido una aplicación totalmente inconsistente de los principios de política exterior. Si son gobiernos afines a la ideología del presidente López Obrador, entonces hay relaciones de cooperación, relaciones amistosas. Pero si no es así, si son gobiernos de derecha, si son gobiernos a los que el presidente no está de acuerdo, entonces nos involucramos en crisis diplomáticas. Ya mencioné los tres casos más importantes, pero hay más, ¿no? Nos hemos involucrado en dimes y diretes con España, con el Parlamento Europeo, con algunos otros países. Entonces, a mí sí me preocupa mucho que
la política exterior, si gana Morena, mantenga esa continuidad, porque entonces vamos a tener una situación muy similar al sexenio actual, en donde uno, pues el presidente no le da importancia, el presidente no ha viajado, no ha tenido presencia en cumbres internacionales, en foros internacionales, para codearse con las grandes figuras del sistema internacional para tratar de negociar acuerdos que favorezcan al interés nacional mexicano. No hemos tenido eso y sería bastante desafortunado que el próximo sexenio tuviera una línea de continuidad como la que tenemos en este sexenio, ¿no? Los partidos de oposición han apostado a cambios en la política exterior, han mencionado que no le van a dar continuidad a lo que está haciendo el actual presidente en esta materia. Por ejemplo, me agrada escuchar que van a fortalecer el Servicio Exterior Mexicano, que no van a nombrar diplomáticos que no tengan experiencia en ese ámbito en las embajadas mexicanas, como actualmente lo está haciendo esta administración. México tiene una posición geográfica muy estratégica. Lo mencionan en los documentos la candidata Xóchitl Gálvez, que México tiene muchas pertenencias. Es un país norteamericano, es un país latinoamericano, es un país caribeño, es un país con vínculos muy fuertes hacia Europa. Tenemos salida al Pacífico. Entonces, México tiene una posición geográfica estratégica. El problema es que esta posición no se refleja ni en los debates ni en los documentos sobre política exterior. Estamos perdiendo oportunidades de que México aumente su presencia en los foros internacionales. Eso es lo que se tiene que hacer y desafortunadamente ni en el debate ni en los documentos existen estrategias de cómo México tiene que insertarse en estos foros internacionales. Me parece demasiado grave para la política pública en México que no haya esta planeación, esta planificación de la política exterior, que incluya un diagnóstico, que incluya objetivos, que incluya estrategias, que incluya qué instrumentos se van a utilizar para alcanzar los objetivos de política exterior. No hay una mención, por ejemplo, a cómo México puede aumentar su capacidad de negociación internacional ante los retos que tiene hoy el mundo. No parece importar el tema de cómo México puede mejorar su posición negociadora, cómo México puede promover, por ejemplo, lo que ya había mencionado Guadalupe González, la diplomacia presidencial, pero hay otro tipo de diplomacias que también son muy importantes, la diplomacia parlamentaria, la diplomacia local o paradiplomacia, como también se le conoce, la diplomacia cultural, la diplomacia pública. Son también instrumentos que tienen los estados para favorecer sus intereses en el exterior, para facilitar el alcance de los objetivos. En esta parte también tiene que existir una estrategia de cómo coordinar a los diferentes actores que también tienen interés en los temas internacionales, a los empresarios, a las organizaciones no gubernamentales. No hay ese interés de involucrar. En algunos documentos se menciona la posibilidad de construir algunos consejos asesores para incluir a académicos, a representantes de las organizaciones no gubernamentales, pero eso cada 6 años también ocurre de esta idea de involucrar a la sociedad para el proceso de toma de decisiones, pero al final de cuentas siempre ha sido una promesa, como lo podemos ver en los documentos y en los debates, simplemente son buenos deseos de qué es lo que va a hacer en materia de política exterior la siguiente administración, pero al final de cuentas se olvidan de esas promesas y mantienen cierta línea de continuidad si, por ejemplo, el mismo partido gana la elección, ¿no? Lo que ha ocurrido en México es que ha habido cambios importantes en política exterior cuando cambia el partido en el poder. Lo vimos cuando ganó Vicente Fox, hubo cambios importantes en la política exterior. Lo vimos también cuando regresó Peña Nieto, el PRI, a la presidencia, y cuando llegó López Obrador en el 2018, también hubo cambios, ¿no? Importantes en política exterior.
Entonces, el escenario más probable en estos momentos es que Morena gane la elección de acuerdo a las preferencias que hay en las encuestas, y eso, pues, a mí me preocupa que haya mayor continuidad y no un cambio verdadero en materia de política exterior. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Velázquez. Justo esto es muy interesante lo que estaba mencionando hacia el final, en el sentido de estos cambios en la presidencia de la República, cambios de partido en el poder implica y que hemos visto en esta trayectoria, ¿no? Los cambios importantes para diferenciarse con el gobierno anterior, pues un mayor activismo o cambios sustanciales, ¿no? En términos de política exterior. Y pues en caso de que continúe, ¿no? ¿Qué tanto pudiera darse estos cambios, ¿no? O mantener esa continuidad precisamente para no romper, ¿no? Precisamente con el legado que tuvo el sexenio actual. Muy bien, vamos entonces a abrir el foro para quienes se registraron en esta sesión de AME para estar presentes en la sesión de Zoom, aquí precisamente con nuestros distinguidos académicos y especialistas. Vamos a abrir entonces el foro para que ustedes puedan presentar algunas preguntas, algunas inquietudes. Les pedimos que sean muy breves, concisos, para que también tengamos tiempo suficiente para estas participaciones y respuestas. Entonces, si alguien aquí puede plantear sus intervenciones y también, y la profesora Indra, adelante, que es la organizadora, por cierto, de este conversatorio junto con la profesora Elodie. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues primero, gracias. Quiero hacer el agradecimiento por la invitación de la doctora Elodie Bron para participar en el Comité de Política Exterior de la MEI. También la oportunidad de organizar este evento me parecía muy relevante que precisamente desde nuestra asociación se abriera un foro de discusión al respecto. Bueno, agradecerle a los ponentes su aceptación para participar el día de hoy. Pues rápidamente, yo quisiera nada más hacer algunos comentarios. Me parece que entre los tres dieron una perspectiva bastante amplia entre lo que se observó en el debate el día de ayer, específicamente sobre el tema de política exterior, y también lo que contienen las propuestas y las plataformas. Me parece y estoy de acuerdo en que, bueno, no, el tema de política exterior es un tema que no es atendido durante las campañas por los candidatos. Esto es, digamos, ya es como tradicional, ¿no? Ya es algo que aunque nosotros esperamos, tenemos esa esperanza de que cada 6 años pueda ser distinto, en realidad nos demuestran los candidatos que no es así, ¿no? A mí algo que me llamó mucho la atención en esta ocasión es que lo que mencionaba tanto la doctora Guadalupe como el doctor Jorge sobre la migratización, ¿no? Que de entrada la sección dedicada en el debate a política exterior fue precedida por la palabra, ¿no? Migración y política exterior. Y de hecho el planteamiento que hace el primer moderador, que era Javier Solórzano, es hablar sobre la migración y les pide a los participantes, a los candidatos que pues dieran propuestas que fueran más allá de solo hablar de remesas, ¿no? También ahí nos demuestra pues la pobreza de la perspectiva que se tiene respecto a los migrantes, ¿no? Y ya que después de que se hacen los planteamientos iniciales, la pregunta siguiente de los moderadores es: ¿qué política plantearía para enfrentar el flujo migratorio que llega desde América Latina, ya sea de paso o de forma permanente, como ya ocurre, y cómo garantizar los derechos humanos? En ese sentido, llamar la atención, me parece que aunque se menciona que México ya no es solamente un país expulsor de migrantes, sino que somos un país de tránsito y también receptor de migrantes, en realidad no se tiene, y esto viene aunado a lo que mencionan, no hay un diagnóstico adecuado, entonces no se tiene perfectamente claro cuáles son las acciones que se deben de tomar y por lo tanto cuáles serían las propuestas, porque sería dividir las propuestas entre los migrantes mexicanos en el exterior, principalmente en Estados Unidos, que es en donde se ubican la mayoría,
Y de ahí, posteriormente, o en otro rubro, también dentro de migración, pues el tránsito. ¿Cómo está llegando el tránsito? ¿Cuáles son las rutas de tránsito de los migrantes? Y por lo tanto, entonces, ¿cómo se debe de llevar a cabo una política? O sea, y aquí viene también la falta de vinculación entre política interna y política exterior. Entonces, ¿cómo tratar a los migrantes dentro del país, ubicar qué rutas tienen y, por lo tanto, observar cómo se debe de atender precisamente esta cuestión tanto de derechos humanos como también el estrés que se genera dentro de las poblaciones a lo largo de México, ¿no? En ese sentido, me gustaría comentar que aquí yo vivo en Huatulco, trabajo en la UMAR, tiene varios meses, ¿no? Pues serán alrededor de unos 8 meses o más, en los que vemos migrantes casi que en cualquier municipio de Oaxaca, no solamente en la capital, no solamente en estos digamos, pasos donde antes era más común encontrar a los migrantes, ¿no? Como lo era en la Bestia, ¿no? En el tren, en el ferrocarril. Pues prácticamente los municipios, algunos se organizan para ver cómo reciben a los migrantes, cómo los atienden mientras están aquí. Muchas veces no hay respuesta de dónde va a venir ese apoyo, si va a haber un presupuesto para esto, por ejemplo. En ese sentido, me parece que igual meten a la migración en un solo saco y no atinan a observar estas propuestas, ¿no? Y se genera realmente una tensión al interior de las poblaciones. En el sentido de la migración. Y por otro lado, otro de los puntos que me parece que fue el gran ausente, tanto en el tema del debate como en las plataformas, es pues uno de los grandes megaproyectos que tiene la Cuarta Transformación, que también toca al estado de Oaxaca, y por eso quizá lo tengo más, aún más presente, que es el corredor interoceánico, ¿no? El corredor es corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Entonces, bueno, sí, me parece que el candidato Maínez habló sobre nearshoring, digamos que se llenan la boca con el nearshoring y atraer este tipo de inversión para ser productivo y el desarrollo industrial, y en realidad no hay una propuesta concreta, ¿no? Respecto a este gran megaproyecto pues, que no va a acabar, apenas está empezando y con muy poca planeación, igual respecto al corredor, ¿no? Eso se observa. Pues no, tampoco hay una claridad de que ese megaproyecto nos vaya a conectar, ¿no? Con las redes internacionales, transnacionales de comercio, en economía, y me parece aún más que tienen poca claridad respecto a este reposicionamiento geopolítico que existe entre China, Rusia y los conflictos bélicos actuales, ¿no? En ese sentido también me parece que no hay un posicionamiento claro al respecto. Solamente Maínez habló que él fue uno de los que se posicionó abiertamente, ¿no? En contra de los ataques de Hamas a Israel, de la actuación del gobierno de Netanyahu ante la cuestión palestina, y de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, quisiera dejar estas líneas para la discusión, aunadas a las preguntas o comentarios que puedan hacer nuestros asistentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Indra. Vamos a abrir entonces también al resto de los participantes si alguien quiere plantear alguna pregunta o hacer algún comentario. Me permiten, hay una pregunta en el chat, se las puedo leer si quieren. Dice, Claro. pregunta para el doctor Jorge, pero realmente teniendo también a Adriana y a Rafael acá como grandes expertos en este tema, probablemente les interese responderla. Dice, ¿de qué manera pueden los gobiernos estatales y las organizaciones locales influir efectivamente en la política exterior de México para contrarrestar tendencias de continuidad y aislacionismo? ¿Y cuáles son los mecanismos más eficaces para lograrlo? Y nos manda muchos agradecimientos y saludos desde Cancún.
A ver, yo muy rápidamente atiendo la pregunta y seguramente Rafa y Adriana también querrán decir algo. Yo creo que la acción internacional de los gobiernos subnacionales tiene poco interés en influir en la política exterior de México, pero un gigantesco interés de beneficiarse de los procesos de internacionalización para promover el desarrollo a nivel local. ¿Y a qué me refiero en este sentido? Realmente lo que estoy viendo y he analizado ya desde hace más de 20 años en términos de las relaciones internacionales de los gobiernos subnacionales, conocido como paradiplomacia, es que es una actividad fundamentalmente paralela de estos gobiernos subnacionales, en los cuales están buscando fundamentalmente, primero, atracción de mayor inversión extranjera directa. Segundo, promoción de sus exportaciones. Tercero, atención a sus comunidades en el exterior, en buena lógica para mantener vivas las relaciones y mantener vivas las remesas, pero también finalmente por razones políticas de posicionamiento y de diferenciación con otros gobiernos locales. Y ahorita lo que vemos es un boom de paradiplomacia, pero solamente de algunos gobiernos subnacionales. Es interesante ver cómo en la coyuntura de los procesos de nearshoring o relocalización hay una competencia gigantesca, no solo para que esa inversión extranjera directa se venga a México y no se vaya, inventemos, a Brasil o a cualquier otro país, sino más bien para que se venga a mi territorio, a mi estado e idealmente ya hasta dentro de mi estado, a mi municipio. ¿Por qué? Porque justamente si esa inversión se va al Estado de México o a Nuevo León, piensen en Tesla, pues finalmente donde generará las cadenas de valor, donde generará los empleos, donde generará las áreas estratégicas con universidades y con proveeduría local, donde generará finalmente los impuestos, pues es a nivel donde se localice localmente. Y por lo tanto tenemos un activismo gigantesco de gobiernos subnacionales, pero aquí sí noto algo interesante. Yo tengo una medición de la acción internacional de los gobiernos subnacionales pues, prácticamente desde hace 20 años y siempre iba en aumento. Bueno, durante la actual administración he visto por primera vez en la paradiplomacia mexicana reversión. Pero aquí sí hay un tema importante en términos de colores políticos. Son los estados de Morena quienes han reducido, al igual que la presidencia, al igual que el interés del gobierno federal, su internacionalización y por lo tanto se replica esta lógica de menos internacionalización de gobiernos locales entre los gobiernos de Morena y al igual que el gobierno federal mexicano. Y por el otro lado tenemos a los gobiernos de Movimiento Ciudadano, el PRI, el PAN, pero ultra activos en términos de atracción, fundamentalmente de inversión extranjera directa, pero también en temas de migración y en temas de promoción de exportaciones. Y los resultados son muy claros. ¿A qué me refiero? Prácticamente el 90% de la inversión extranjera directa, proceso de relocalización, se está yendo a estados del centro bajío occidente y del norte fronterizos, fundamentalmente Nuevo León. Si le ponemos nombre y apellido, esto se llama Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí. O sea, son los estados que se están realmente, por ejemplo, caso súper interesante, el Estado de México. El Estado de México era un gran atractor de inversión extranjera directa y de un gran proceso de internacionalización. Con la actual administración de la maestra Delfina, pues prácticamente están desaparecidos y perdieron, entre otras cosas, la inversión de Tesla por, algunos dicen 20,000 millones de dólares. Vamos a ver si realmente se concreta esta inversión. Por lo tanto, yo sí veo como una posibilidad alternativa de internacionalización, fundamentalmente en temas económicos, una mucho más activa acción internacional de los gobiernos locales. Pero sí, por primera vez vemos una importante diferencia en términos de colores partidarios sobre el nivel de activismo y por lo tanto de los resultados y por lo tanto de la capacidad de generar bienestar a nivel local justamente a través de pues, esta internacionalización de los gobiernos locales. No sé si Rafa o Adriana quieran complementar algo. Doctor Sí, con Rafa. mucho gusto, sí, con mucho gusto. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo con el doctor Esquiabón que los gobiernos locales, ya sean estados, municipios o ciudades, pues lo que más les interesa es poder influir en el sistema internacional para traer beneficios tangibles a su comunidad, a sus poblaciones.
Pero en caso de que tuvieran interés en influir en la política exterior, hay diferentes mecanismos. Por ejemplo, puede ser a través del Senado, porque los senadores representan a los estados. Entonces, a partir de una gestión con sus senadores, pues puede haber allí una influencia en las decisiones de política exterior. No lo garantiza, porque desafortunadamente en el sistema político mexicano, el presidente tiene preeminencia en el proceso de toma de decisiones de política exterior, que inclusive se lo da la Constitución, ¿no? El artículo 89, fracción décima, establece que el Ejecutivo está a cargo de dirigir la política exterior, mientras que el Senado solamente la puede analizar. Entonces, es complicado, pero es un mecanismo que pueden utilizar los gobiernos estatales a través de este órgano muy importante que tiene responsabilidades en la política exterior, tanto de aprobar tratados como de ratificar nombramientos diplomáticos, etcétera, etcétera. Otro mecanismo que tienen los estados es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En la Dirección General de Coordinación Política existe un área que apoya la gestión de los gobiernos estatales para sus vínculos exteriores. Ese también puede ser un mecanismo útil para los gobiernos estatales para tratar de generar decisiones que también los beneficien de manera directa, ¿no? Pero completamente de acuerdo con el doctor Esquiabón, en primer lugar están sus propios intereses y en segundo lugar está tratar de influir en las decisiones de política exterior. Pero hay que recordar que las decisiones de política exterior pues, afectan a toda la nación. Por lo tanto, los estados también tienen que estar al pendiente de cuáles son las acciones, cuáles son las decisiones, porque de alguna manera, directa o indirectamente, les va a afectar a sus comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Velázquez. Tenemos la participación también de la doctora Guadalupe González y luego iríamos con la pregunta de Einer. Adelante, profesora A mí González. esta pregunta me parece fundamental porque a nivel de cambios estructurales en el sistema internacional vemos la emergencia de nuevos actores que toman decisiones, aunque no se coordinen con las secretarías, que imponen regulaciones y que participan en negociaciones internacionales que fincan estándares comunes. Y yo creo que esta tendencia va a continuar sobre todo en temas de cambio climático, en temas de transición energética y en temas de construcción de infraestructura, porque las ciudades principalmente están siendo el foco de toma de decisiones a nivel internacional y van en la vanguardia mucho más rápidamente que los propios gobiernos y las propias cancillerías. Entonces, sí es importante desde México pensar ese tipo de qué manera, o sea, por eso la pregunta me parece tan relevante, de qué manera una política exterior del siglo XXI, que la vamos a necesitar, quiera que no, ¿sí?, tendría que incorporar en estas propuestas que algunas de las candidatas han hecho con respecto a mejor coordinación de los actores a las ciudades y a los gobiernos locales y estatales, que no solamente se agotan en temas de cambio climático, sino temas de agua, conectividad, ¿no?, etcétera. Entonces sí hay que seguir muy de cerca este asunto. Gracias. Vamos con Einer, su pregunta. Hola, buenas tardes. Primero, gracias por hacer esta mesa. Es muy interesante escucharlos y llegar un poco a analizar su visión sobre cómo nos fue ayer con el debate de los tres candidatos. A mí me asustaron dos cosas un poco ayer con lo que escuché. Primero, el poco interés y el poco conocimiento que tienen los tres candidatos respecto a la política exterior de este país. Y otro, las pocas o irreales propuestas que plantean las tres candidaturas respecto a este tema. Eso me asustó un poco y también me genera la duda de qué va a pasar con la muy probable llegada de Trump de nuevo a la presidencia de Estados Unidos con estas tres visiones diferentes, pero a la vez un poco a la deriva de la política exterior. ¿Qué va a pasar si alguno de estos tres personajes llega a la presidencia?
junto con el presidente Trump, que está en este probable escenario. ¿Qué va a pasar con todo lo que plantea la política exterior de México, pero también con todo lo que plantea la política exterior de Estados Unidos respecto a México y respecto a América Latina? Gracias. Gracias por la pregunta, Einer. Vamos entonces con alguno de nuestros expertos. La Bueno, profesora González. Sí. sí, Einer, comparto contigo el sentimiento de alarma. Empecé un poco hablando de eso, ¿no? De este contraste y cómo nosotros aquí pues estamos nadando de muertito frente a un escenario cada vez más probable que es el triunfo del presidente Trump. Y no solamente eso, sino la acumulación de decisiones ya tomadas, no solamente por las que va a tomar Trump, sino las que ya está tomando la administración Biden. Ya, digamos, hay ahora restricciones específicas para a las importaciones y los insumos por parte de China, que necesariamente obligan, en el caso de México, a modificaciones importantes en términos de toda la estructura productiva. ¿Sí? Tenemos que ver exactamente cómo nos vamos a posicionar, porque independientemente de si es Trump o es Biden, la guerra comercial entre Estados Unidos y China va a continuar. México tiene muchísimo que ganar en esto, pero requiere de inteligencia estratégica comercial. Y aquí, digamos, lo que estamos viendo ante el desinterés es que va a ser clave quién sea canciller. Y aquí no tenemos mucha claridad de quién será, porque en realidad las diferencias pueden ser enormes, dependiendo de si hay un canciller, digamos, con experiencia o una canciller con experiencia más, digamos, versado en temas de la relación con Estados Unidos y si concita, digamos, respeto del lado de los Estados Unidos. Recordemos que para Trump es un animal político y va a respetar, digamos, a quien considere, si considera que hay un gobierno fuerte o que sabe hacia dónde va, ¿sí? Entonces, uno de los grandes retos para México, además de lo que digo de la inteligencia comercial, que va a ser fundamental, va a ser la ampliación de la interlocución con actores en Estados Unidos. Y aquí México tiene, digamos, socios estratégicos fundamentales. Muchos de ellos son las propias empresas estadounidenses que tienen una visión más regional, menos proteccionista y nacionalista, y que para mantener, digamos, su competitividad requieren de estar perfectamente alineados todas las economías de América del Norte, una mayor interconectividad energética. Entonces México tendría que estarle apostando ya, quien quiera que venga, ¿sí?, a una interlocución muy cercana, digamos, con los actores privados estadounidenses, punto número uno. Punto número dos, también con los actores, con los gobiernos subnacionales. Creo que eso es fundamental, además de una interlocución amplia, ¿sí?, multipartidista, ¿no?, con el Congreso de los Estados Unidos, porque van a venir muchos intentos con intereses internos, ¿no?, que nos van a golpear, que pasan desde el asunto de declarar como organismos terroristas a las organizaciones, a los carteles mexicanos. Eso tiene implicaciones de política de seguridad en Estados Unidos que nos va a impactar, porque entonces ya en lugar de que sean, digamos, la Fiscalía o la Procuraduría en Estados Unidos, van a ser los militares y las agencias de seguridad las que van a actuar por protocolo. Entonces hay que estar desactivando para los próximos 4 años muchas de las bombas que se van a estar generando en el legislativo estadounidense. Muy bien, vamos con el doctor Esquiavón. Coincido plenamente con la doctora González en el sentido de que México está muy mal preparado para un eventual triunfo de Trump en la presidencia de los Estados Unidos. México históricamente ha logrado contener en gran medida la hegemonía estadounidense y ha logrado reducir la simetría de poder a través de la inversión en su infraestructura de política exterior, fundamentalmente en los Estados Unidos. O sea, el hecho de que tengamos la mitad de nuestro personal y la mitad de nuestro presupuesto de la Cancillería abocado a la atención de las relaciones con América del Norte, particularmente los Estados Unidos, pues habla de la enorme prioridad. Yo siempre lo digo,
En política, las prioridades se miden en presupuesto y por lo tanto ahí es donde tenemos justamente esta gran inversión. Ahora, el problema justamente, y esto regresa a lo que siempre recuerda el doctor Velázquez, es las capacidades de política exterior en buena medida dependen pues, de tu presupuesto, de tu personal y de tu estrategia. En este caso, reducciones de presupuesto, reducciones de personal y reducciones de estrategia, sumado además a una desprofesionalización de nuestros actores diplomáticos en los consulados y en la embajada de los Estados Unidos. La palabra mágica es diplomacia multinivel. México históricamente, como ya lo dijo muy bien Walu, ha sabido trabajar con aliados estratégicos en los diferentes niveles, en los diferentes sectores, en los diferentes poderes de la Unión de los Estados Unidos. No solo trabajamos con el Ejecutivo, trabajamos con cada una de las secretarías de Estado y agencias del Ejecutivo, no solo con el Ejecutivo, también con el Legislativo y en ocasiones hasta con el Judicial de los Estados Unidos. Pero fundamentalmente trabajamos con gobiernos estatales y con gobiernos locales. Y a esto le sumamos trabajar justamente con esa red consular maravillosa de 52 consulados, con actores del sector no solo público a nivel local, es decir, congresos locales, los alcaldes, etcétera, sino también el sector privado, el empresariado y organizaciones de la sociedad civil, academia, medios de comunicación. Esto México lo ha sabido hacer, la verdad es que espectacularmente bien, y es desde mi punto de vista el gran secreto de la política exterior, pues para haber logrado tener una relación funcional con los Estados Unidos, cuando menos desde la década de 1990. La realidad es que estamos muy mal parados, justamente porque hemos perdido esa brújula, esa estrategia, pero fundamentalmente ese personal profesional, esas capacidades de política exterior en materia de presupuesto y de personal para poderlo llevar a cabo. En pocas palabras, si llega la administración Trump, si no reinvertimos en la institucionalización, no solo de la conducción de la política exterior de México, sino del manejo de la relación bilateral, pues va a ser finalmente chantaje tras chantaje de Trump, en el sentido de te voy a imponer, te voy a imponer aranceles, si no, whatever. En pocas palabras, vamos a realizar una lógica de quid pro quo, pero bajo presión de los Estados Unidos para que México acepte cosas que realmente prefieren no aceptar, tanto en términos de migración como en términos de combate al narcotráfico, crimen organizado y fundamentalmente atender la gran crisis de fentanilo. Estamos desnudos, desde mi punto de vista, frente a la posibilidad del triunfo cada vez más probable de Donald Trump en los Estados Unidos. Gracias, doctor Velázquez. Doctor Jorge, es que vamos con el doctor Velázquez, perdón. Adelante. Muchas gracias. Hay otro tema que está vinculado a la posibilidad de que regrese Donald Trump a la presidencia este mismo año, y es el de la transición hegemónica. China está compitiendo con Estados Unidos por el poder económico en el mundo, y yo pienso que México no está preparado para esta transición hegemónica, y como somos vecinos inmediatos de Estados Unidos, México tiene que asumir una posición clara, contundente, de qué es lo que vamos a hacer en el caso de que esta rivalidad entre China y Estados Unidos se agrave si Donald Trump llega a la presidencia, ¿no? Entonces, ese es un tema que no se mencionó en el debate, es un tema que no está en los documentos de los partidos, es un tema que no está en la discusión en las campañas, y me parece de suma importancia, ¿no? Entonces, hay que tomar mucho en cuenta este tema. Muy bien. Vamos a ir cerrando entonces, o si hay algún otro comentario o algún apunte final que ustedes quieran hacer. También me parece importante que justo, o sea, estamos como en el momento exacto, ¿no? Para que precisamente las candidaturas pongan atención, ojalá escuchen esto que están planteando los expertos en la materia, ¿no? Precisamente para decir, bueno, o sea, en caso de que alguien gane, tiene que preparar, ¿no? Todas sus estrategias de política exterior, porque esto no es menor. Y también, bueno, específicamente, a mí me llamó mucho la atención este asunto de cómo los temas migratorios pasan, ¿no? En las prioridades de la política exterior. Decir, el hecho que se planteara junto en el debate el tema migración y política exterior, me pareció pues que se está escalando demasiado el tema migratorio dentro de la política exterior,
Anteriormente se trabajaba o se planteaba dentro del debate más temas de mexicanos en el exterior, pero no los temas migratorios, digamos, en términos más amplios, ¿no? Y como bien dijo Indra, es muy importante el análisis también que se haga de la propia política migratoria, ¿no? Adicional a la política exterior, ¿no? Y por separado, es decir, ver sus conexiones, pero al mismo tiempo también la separación entre política exterior y política migratoria, ¿no? Entonces, bueno, podríamos dedicarnos una sesión especial solamente para los temas migratorios porque requerían otro tipo de análisis un poquito más profundo de cada una de las cuestiones que se están planteando también en materia migratoria. ¿Alguien quiere hacer un apunte adicional? Doctor Jorge Schiavon. Simplemente ser, pero al mismo tiempo enfatizar la enorme responsabilidad que tenemos como internacionalistas, como académicos y como Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, justamente para dar riqueza al análisis, al diagnóstico y a las propuestas. Por lo tanto, no solo es el momento electoral antes del 2 de junio, sino creo que desde AMEI debemos de trabajar juntos, junto con COMEXI, junto con las universidades, etcétera, etcétera, para hacer durante la transición de junio a octubre acompañamiento a sea quien sea que gane para ayudar. Y en ese sentido, celebro el hecho de que se vaya a publicar nuevamente con el sello de AMEI, con el sello de la Ibero, el libro de diagnóstico y propuestas de política exterior de México, justamente para abonar en este sentido. Por lo tanto, enhorabuena, nuevamente muchísimas gracias. Gracias, doctor Schiavon. Es cierto, ya se está preparando este libro que está a cargo de los profesores Rafael Velázquez, el profesor Schiavon, que tiene una larga trayectoria haciendo estos volúmenes que se presentan como evaluación, primero de lo que ha ocurrido en materia de política exterior en el sexenio, pero también en materia de propuestas, ¿no? Doctora Guadalupe. Sí, un apunte final de carácter conceptual, pero que tiene implicaciones de política pública, y es que no creo que debamos hablar de México como un país con un ánimo aislacionista, más bien porque somos un país, digamos, ensimismado, pero profundamente interconectado. Yo creo que no estamos, o sea, si estuviéramos aislados, ¿verdad? No somos Mongolia. Somos un lugar de paso por México, en México, y lo que haga o deje de hacer México va a definir los términos de la competencia, de la relocalización, va a definir también el futuro de países cercanos como Centroamérica o el Caribe, e incluso, digamos, el futuro de la realidad de América Latina, porque en la medida en la que México no sea un actor constructivo en la región y sea más bien un actor disruptivo que divide a la región, vamos a continuar abonando con la desaparición de América Latina como un actor regional. De ese tamaño es el peso de México. Entonces, ese es el segundo apunte. No estamos aislados, estamos conectados, estamos ensimismados, pero al mismo tiempo somos un actor de peso, actuemos o no actuemos, ¿no? Por otro lado, me llama muchísimo la atención también el hecho de cómo acumular experiencia, porque independientemente de que haya continuidad, digamos, para el próximo sexenio, no está asegurado, digamos, el legado ya está ahí y hay una agenda internacional muy rica. Este año es, digamos, la cita del futuro del multilateralismo, la cumbre del futuro del multilateralismo, donde México ya estará tomando posiciones importantes en muchísimos temas, ¿sí? Y eso va a ser un legado que va a quedar ahí porque ya va a haber asumido compromisos. México también ya asumió compromisos en la Declaración de Los Ángeles, pero también asumió compromisos en el, digamos, grupo más pequeño, centroamericano, caribeño, de países afines en materia, digamos, migratoria, como son estos programas de repatriación hacia Venezuela, que son de alguna manera discriminatorios porque se da, digamos, dinero a los migrantes venezolanos para regresarlos a Venezuela, pero no así, por ejemplo, a otras nacionalidades como que son tan o más importantes para México como los guatemaltecos, por poner un ejemplo, ¿no?
Entonces hay que revisar ya los compromisos que existen, hay que revisar también y tomar, digamos, volver a tomarle el pulso a la política de cooperación. Aquí ahora efectivamente hubo cambios muy importantes en esta administración. Cambios, digamos, de autoridad, se pasó una parte de la política comercial a la Secretaría de Relaciones Exteriores, hubo una reducción de los equipos técnicos comerciales y de promoción económica, desapareció ProMéxico, desapareció la Subsecretaría para América del Norte. Todos esos son legados. También hubo la creación de este Consejo de Migración que dirige la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo cual hay cierta, digamos, se pisan los pies gobernación y migración. Entonces, bueno, ya hay muchas cosas en el tintero, decisiones que ya se tomaron que hay que continuar. Y me llama muchísimo la atención que una administración de izquierda como esta, ¿sí?, en el debate, por ejemplo, de dos mujeres, nadie hablara de la política exterior feminista. Uno dice, bueno, eso fue una ocurrencia, va a quedar ahí, aunque México pues ya asumió también compromisos importantes al respecto. Y también, digamos, el tema, la ausencia de la Agenda 2030 cuando el 2030 está aquí a la vuelta y nosotros estamos lejos de haber cumplido. Gracias precisamente por esos apuntes, doctora Guadalupe González, ¿no? Respecto a estos legados que quedan y también esta importancia, ¿no?, de estos asuntos que dejaron ahí sin abordar. Tenemos una última pregunta de la doctora Elena Pompa. Dice, en 2025 se revisará el TEMEC. ¿Cuáles serán los retos dependiendo de la plataforma económica, comercial y exterior de la candidata que sea electa como presidenta? Bueno, aquí ya está asumiendo que tendremos una presidenta. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta sobre TEMEC? Y haciendo una nota de pie de página de lo que dijo la doctora González. Es en 26 la revisión del TEMEC, no en el 25, pero la problemática es que nuevamente no estamos preparados por la deconstrucción de las capacidades institucionales del Estado mexicano para ello. ¿A qué me refiero? Dentro de la Subsecretaría de Comercio Exterior, de la Secretaría de Economía, de la noche a la mañana, desapareció. Todo ese personal profesional fue despedido de la noche a la mañana. Aquellos que habían llevado la negociación, la firma, pero también la administración de los acuerdos comerciales y de libre comercio de México con el mundo durante los últimos 25, 30 años. Por lo tanto, hemos perdido esa capacidad, que también en buena medida explica por qué no hemos logrado finalmente la aprobación y la ratificación, más bien la ratificación del acuerdo global con la Unión Europea. Por lo tanto, entramos desde el lado mexicano con pocas canicas. Y luego, en caso de que gane Trump del otro lado, pues el nivel de exigencias que vamos a recibir va a ser gigantesco. Por lo tanto, entramos en el peor escenario, desde mi punto de vista, con exigencias gigantescas desde el norte y con pocas capacidades de negociación desde México. Doctora González, sí. Sí, muy rápidamente. A mí me parece que el escenario de renegociación del TEMEC en 2026 sería muy distinto dependiendo con una administración, digamos, de Xochitl Gálvez que con una administración de Claudia Sheinbaum, básicamente porque los proyectos económicos son distintos. En el caso de Xochitl Gálvez, digamos, habría mayor alineación, digamos, en términos de la política energética sobre todo, ¿no? De cualquier manera, la agenda de la renegociación va a ser muy compleja desde mi punto de vista. Primero, porque está todavía el tema laboral. Y recordemos que se creó este mecanismo de seguimiento. De acá hay incentivos por parte de México de equilibrar esa agenda, porque en realidad, efectivamente, México siempre está en materia laboral en el altillo de los acusados, cuando también México tendría que exigir, digamos, condiciones laborales buenas, ¿no?, para los propios migrantes en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, creo que ahí hay un tema importante. El otro es el tema de lo energético, que me parece a mí que es el gran tema del futuro. También pues, la cuestión agrícola, que pasa por muchos temas, ¿no? El tipo de, digamos, si hablamos de una agricultura más sustentable, menos sustentable, los fertilizantes, etcétera. El tema de los semiconductores también, la infraestructura.
Algo que también me llamó la atención hablando de las omisiones es que nadie habló de fronteras. O sea, en este país tan interconectado, ¿cuáles tendrían que ser nuestras fronteras? ¿Cómo modernizarlas? ¿Cómo poder regular con un trato humano el ingreso de migrantes al mismo tiempo que se fortalece y se fomenta el crecimiento, el intercambio, la interconectividad eléctrica al sur y al norte, ¿no? Porque en el caso de Claudia Sheinbaum se hablaba de todos estos polos de desarrollo hacia el sur, replicando lo que ha sido uno de los proyectos más caros en términos de sustentabilidad, que es el Tren Maya, ¿no? Si lo vamos a exportar, pues ya se nos fue la mitad de las selvas en el sur y el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, pues sin una visión, ¿no? En el caso de Xóchitl Gálvez, pues el tipo de frontera inteligente que requiere un país del tamaño con una economía abierta como la de México. Gracias, profesora González. Bueno, vamos concluyendo entonces nuestro conversatorio. Ha sido pues un gran placer escucharles. Realmente es el tipo de análisis que están haciendo en los puntos específicos que nos han planteado nuestros expertos en materia de política exterior de México, que vale la pena que como internacionalistas obviamente estemos muy pendientes de lo que se va generando en términos de estos diagnósticos y específicamente en las propuestas que se van a plantear para el siguiente sexenio. Sobre todo sabiendo pues los grandes retos en los que se metió México durante este periodo, ¿no? Pues muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus participaciones y les esperamos en una siguiente transmisión de los distintos eventos de AMEI. Recuerden también que tenemos abierta nuestra convocatoria para el Congreso en Chihuahua, así que deben registrar profesores, profesoras, investigadores, sus ponencias, talleres o las actividades que deseen en la plataforma de AMEI para ser considerada y ser presentada en nuestro Congreso en Chihuahua en octubre. Gracias y hasta luego. Muchas gracias a todos, gusto verlos. Muchas gracias.